Bueno, estamos con José Paz, de los hermanos Paz. ¿Qué nos puedes contar de tu historia de vida, de tu infancia? Mi ¿Cómo fue tu infancia. infancia? ¿Cómo fue mi infancia? Eh, Linda para nosotros porque sin saber uno lo que era esos tiempos, es decir, jugar y esas cosas, como con qué no había, como hoy en día, por ejemplo, juguetes de todas maneras que antes había, pero nosotros no alcanzamos esa etapa de tener esas cosas. Y bueno, crecí en Malvinas, que se llamaba un cañero, se llamaba Salín, que ahí trabajaba mi papá, trabajaba plantando caña, aporcando la caña, y bueno, a medida que íbamos desarrollando por ejemplo mis hermanos tenían juguete, el juguete era nosotros, qué sé yo, ellos eran más grandes, camioncitos de madera a veces de lata de sardina, un piolín con otro, un hilo con otro hilo, unían uno, dos, tres carritos y ese era el juguete nuestro de ramearlo, ponerle rueda y esas cosas, mi hermano, de ceibo, de mora, que se podía hacer en aquellos tiempos. Y bueno, ese era jugar y donde iban ellos iba yo. Vivíamos en un lugar muy humilde, bastante humilde. ¿Qué le puedo decir? Una casa de madera, chapa, de cartón y al campo, que no era tampoco poblado, había 5 o 6 familias cercanas, nada más de eso no había. Y me crié ahí, y jugar con mis hermanos de la misma manera, bañarnos en una sequía cuando llovía, que pasaba por ahí cerca de la casa. Y qué sé yo, después ir a la escuela, a medida que vamos creciendo, mis hermanos, yo era el que más chico, el que más lo tenían que cuidar y aún así no cuidaban, pero a su manera, lógico, como eran chicos también, no era tampoco, pero no había peligro de nada en cuestión De cosas raras como hay de cosas ahora. raras como hay ahora. ¿A cuánto estaban de la escuela? ¿Y cómo eran esos viajes de ir desde casa hasta la escuela? Bueno, habría 4 o 5 kilómetros, algo parecido, íbamos a la tarde, después de comer, mamá hacía temprano la comida y a pie. Mis hermanos, yo era el más chico y bueno, siempre atrás del último, como dice, se dice la verdad, y atrás del último, porque es así, ¿viste? Y bueno, de ahí, atrás de ellos, colgados quizás porque te llevaban atirando, porque ellos querían llegar, jugaban con esto, peleaban con uno, con otro, y ¿Cuántos hermanos son? 7 en total. 7 en total. Siete Y en vos total. era el Yo quinto. era el quinto, pero ¿qué pasa? Que en la época que éramos los 5, vivíamos en ese lugar donde, como te digo, me desarrollé hasta los 8 años, 9 por ahí. ¿Viste? Y como supuestamente todos decían que yo iba a ser el último, lógico. Pero no, y una vuelta me dice un capataz que había en la zona, me dice, gringo, porque me decían el gringo, era rubio, ahora se me quemó un bocé, me decía, gringo, va a quedar bajo la cama. Digo, no, sí, voy a dormir por los pies, le decía yo, pero viste, en la inocencia de cada uno, y bueno, así era siempre. De ahí estuve un año, hice mi primer año, en primer grado vendría a ser en esa escuela que se llama Malvina, pero es la parte de Marlopa. Que ahí fui un solo año fui. Bueno, ahí estuvieron ya mis hermanos que andaban los más grandes, tercero, segundo y esas cosas. Y de ahí mi padre, como había una escuela más cercano que le llamaban Malvina, que estaba más cerca, nos cambiaron cuando yo, por ejemplo, tenía 7 años ya para ir a segundo grado, que se llama la otra escuela Malvina, porque en realidad hay tres escuelas que se llaman Malvina, más adelante y que nos quedaba más cerca. Y bueno, ya ahí ya empezamos a ir más con mi hermana más chica, mi hermana mayor que yo, la que se llama Adelina, y ya íbamos los dos.
Ya los otros más grandes ya empezaban a trabajar con mi papá. Hablamos de cuántos años. Y el más grande tendría 14 años, 13, 15 por ahí. Y va, ya viste, ya era útil para mi papá porque supuestamente era el que solventaba la casa, todas esas cosas, comida. Y bueno, de ahí empezaron a ayudar a mis padres y a medida que se vamos creciendo, mi papá lo dejan sin trabajo en ese lugar. Lo indemnizan y de ahí mi padre compra acá más adelante, cerca de la ruta, que estamos a 2 cuadras de la ruta 38 en esa época. Hasta que, bueno, ahí empezó mi viejo, ahí nos trasladamos, ya habían nacido el que me sigue a mí y el siguiente, pero eran chicos todavía. Y de ahí vinimos a parar donde está hoy, en la casa que vive uno de mis hermanos. Estas historias Sí, difíciles, ¿no? Porque los chicos de ahora por ahí bastante. no saben lo que los padres, lo que los abuelos, lo que los mayores tuvieron que laburar, tuvieron que perder, como perder de ir a jugar en la casa de un amigo. Capaz que por ahí no tenían vecinos, pero, pero también eso de salir a laburar a temprana edad y perderse, volver de la escuela para jugar o levantarse a la mañana e ir a jugar y se perdieron eso, ¿no? Por laburar temprano. Bueno, pasó eso porque en realidad nosotros no tuvimos abuelo, sinceramente. Capaz si hubiesen vivido hubiese sido totalmente distinto una vida, ¿viste? Porque conocer los abuelos, no los conocí, no tuve. Así que, bueno, vivimos acá en Malvina, que le llaman, el lugar donde hoy vive uno de mis hermanos. Mi padre decidió salir a trabajar afuera, por ejemplo, porque en el tiempo de la zafra se cosechaba, se hacía la zafra y pasaban 5 o 6 meses o 6 quizás. En esos tiempos no había otra cosa que trabajar. Cuando lo indemnizaron a él, empieza a entrar a la finca Lule, a trabajar también en la caña de azúcar y en esos tiempos papá no tenía trabajo, ¿cómo te puedo decir?, efectivo, estable, en decir. Estaba temporario y el temporario trabajaba la zafra y de ahí tenía que hacer algo como para sobrevivir. Mi papá lo invitaron a trabajar al sur, en la provincia de Buenos Aires. Yo tenía 10 años. Fui con ellos, fui con mi papá y mis 2 hermanos mayores, que eran los varones. Y bueno, fue duro porque uno era chico, te sacaban de las raíces de tu madre y esas cosas. Soportar allá todo ese tiempo en provincia de Buenos Aires que mi padre iba a cosechar guinea o durazno. La guinea es algo que hacían la escoba. Se hace la escoba con esa guinea. Y bueno, cosechar durazno, cosechar uva, cosechar, qué sé yo, naranja, mandarina, en esos tiempos, durazno. Mi papá nos llevaba y trabajaba allá. Había tiempos que no llegábamos temprano a la madurez de la cosecha y qué sé yo, soportábamos lugares de estar mal porque mi papá la platita que se llevaba de acá se la iba gastando de a poco como para poder solventar hasta que llegase Claro. la cosecha allá, ¿me entendés? Y dejar plata acá a la mamá, que quedaban con los 2 más chicos. Mis hermanas ya trabajaban, por ser en casa de familia, algo así. Ellos salían a trabajar y al mediodía yo tendría, capaz que, no es que cocinaba, me la dejaban casi preparada como para que yo, cuando ellos llegasen, ya más o menos prendiera el fuego, porque no teníamos nada de eso, tan solo prender fuego sobre fuego. Y ahí cocinar y empezar a poner las cosas que realmente para que yo viniera. Ya veníamos cada 5 meses, 6, ya volvía la zafra.
y en la escuela muy poco, como te digo, llegué a hacer cuarto grado, porque no había tiempo de estudiar, y en esos tiempos no había la exigencia a los padres de que te exigieran a estudiar, no había, o tampoco los padres en esos tiempos eran cerrados en ese aspecto, ¿viste? Eh, Era necesario trabajar también para sumar a a la Bueno, familia, ¿no? allá, por ejemplo, ya después de los 10 años, 11, ya se hizo cada vez más, todos los años ir allá a la cosecha de durazno, de la guinea, de esas cosas de naranja, mandarina, hasta camote, que le dicen en la provincia de Buenos Aires, que es la batata. Y ya uno ya iba después de comer o algo parecido, después del mediodía, que ellos volvían a trabajar y ya, no, ya me llevaban para poder ayudar también. También que era bastante, nada, no había, como te digo, había familias por los patrones que tenía mi padre, me querían mucho las mujeres de ellos por cuestión, por la edad que tenía, ¿me entendés? Se sorprendían o me llevaban a la casa de ellos por ahí para hacerme sentir bien, porque me quedaba casi mayormente solo en la casa. No era casa, primeramente ellos te daban galpones para que pudieras estar y nada de que teníamos cama, nada de eso, también el piso. Tenían, por ahí desocupaban un galpón para que vos pudieras estar para hacerle la cosecha. Y en la cosecha, en el galpón, por ahí había gallina o qué sé yo, y vos tenías que barrer y nada de, por ejemplo, que había una cama. Quizás a veces tirábamos alguna paja que hacían de ahí de lo que ellos cortaban en cuestión de para los animales y poníamos eso en el piso y estirar la frazada, la sábana y esas cosas y dormir ahí de todos los días así, no es que todas las veces que íbamos teníamos cama o teníamos una casa, en realidad no, hasta te digo más, hasta por ahí que llegábamos temprano, como te digo, me ha tocado dormir un par de días bajo de los árboles, sinceramente te voy a decir, ¿para qué te voy a mentir? Te voy a decir lo que es realidad, era sufrido. Eh, Así, por ejemplo, al lado de las estaciones de trenes, por ejemplo, mi padre iba a Varadero, Gobernador Castro, Ramallo, todos esos lugares de ahí, San Nicolás, y ahí estaban las estaciones cerca, y por ahí en las estaciones había montes así de eucalipto, que había casi todas las estaciones, y por ahí había que dormíamos ahí un par de días hasta que nos acomodaban, íbamos a buscar a la persona que supuestamente íbamos a trabajar en la cosecha y esas cosas, o si no, bajo los galpones de la estación, de la estación de tren, pero de piso, no es que uno... Pero bueno, eso, todo eso, ese así, Ningún hotel. ningún hotel, nada de hotel, porque éramos laburantes y ahí tampoco uno en eso, para que vos veas, no había uno de esa delicadeza de que no, llévame a un hotel o a dónde me voy a dormir. Papá era un tipo que también se crió a los ponchazos, eso sí que a nosotros, gracias a Dios, que nunca nos faltó en cuestión de comer, vestimenta y un montón de cosas, juguetes, un montón de cosas que a un chico le gustaría tener y no lo tuvo, pero bueno, era un tipo que laburaba, calculá éramos 7 hermanos y ese tiempo había que remar para criarlo. Y antes se pasaba por acá, se pasaba con un carro, claro, ¿ves? ¿Ves? Antes se pasaba por acá con el carro a mula, que supuestamente nosotros veníamos de este lado, la familia con mis hermanos, cruzábamos este puente, por este puente vendría a ser, transportaba antes la caña de azúcar, se pasaba por acá. Que supuestamente ahora lo hicieron peatonal. ¿Verdad?